Buenos días para todos. El día de hoy vamos a hablar de la discusión de caso clínico del Departamento de Pediatría. Yo soy Lina María Montes Valdez, residente de Pediatría de la Universidad de Antioquia, y junto con la doctora Claudia Liliana Lozada Gómez quisimos traerles este caso bastante interesante para el día de hoy. Es una paciente de 3 años de edad, de sexo femenino, con procedencia del municipio de Bello, Antioquia, y su motivo de consulta fue le duele el abdomen. Como enfermedad actual, tenemos que la paciente consultó a nuestra institución el 4 de agosto del año presente con un cuadro clínico de 4 días de evolución de dolor en epigastro y mesogastro, asociado a náuseas y vómito. Fue manejada inicialmente en hospital local, donde da manejo sintomático y alta con analgesia y signos de alarma. La paciente continúa con dolor asociado a distensión 2 días previos a la consulta a nuestra institución, y adicionalmente presenta una deposición que es referida como sólido. Durante este tiempo hay persistencia de episodios eméticos hasta el día antes de la consulta, que se tornan borráceos. Adicionalmente refieren aumento marcado del dolor abdominal y la distensión, orina colúrica, niegan fiebre y síntomas respiratorios. En cuanto a los antecedentes de nuestra paciente, es una paciente previamente sana. No refieren alergias, no tiene antecedentes quirúrgicos, no ha estado hospitalizada, no tiene antecedentes traumáticos y su vacunación estaba completa al momento del ingreso. En cuanto al examen físico, refieren una paciente que ingresa en malas condiciones generales, pálida, con cianosis perioral, mala perfusión, con presiones arteriales que se encuentran en metas, pero con taquicardia marcada, polimnéica y febril. En cuanto a la valoración del abdomen, que es pues, lo positivo que se encuentra al examen físico, refieren un abdomen distendido, con dolor a la palpación difusa, Blomberg positivo y defensa involuntaria. De acuerdo a lo que les he contado hasta ahora del caso clínico, ¿cuáles serían las posibilidades diagnósticas en las que debemos pensar? Lina, pues estamos ante una paciente preescolar de 3 años que tiene una presentación de inicialmente síntomas gastrointestinales y predominantemente un dolor abdominal que en el momento de presentación a urgencias está con signos de choque séptico posiblemente, y está con un abdomen que es un abdomen que está irritado y que probablemente sea este el origen. Entonces yo creo que el diagnóstico de trabajo de ahí en adelante puede ser un choque séptico de origen abdominal, y dentro de las probabilidades diagnósticas, pues habría muchas y habría que complementar con paraclínica. Muy bien. Adicionalmente, ¿alguien quiere hablar pues como de qué cosas deberíamos pensar que puede estar pasando en ese abdomen? Hola Lina, buenos días. Aló. Te escucho. Bueno, el enfoque inicial, pues también habría que mirar qué causas de abdomen o causa que me estén complicándole la vida a esta paciente podría estarle causando este choque séptico, como lo dice Sergio. Entonces uno empezaría como causas intraabdominales. Tiene de pronto una perforación de alguna víscera intestinal, si tiene de pronto una torsión de alguna también intestinal como tal, si tiene de pronto algún acceso intraabdominal, o sea, todo como enfocado a nivel de compromiso de algún órgano intraabdominal, sea tanto víscera hueca como víscera sólida. Muy bien, muchas gracias. Entonces, teniendo en cuenta lo que dijeron los dos compañeros, cuando nosotros nos enfrentamos a un paciente con dolor abdominal agudo, pues en edad preescolar debemos primero descartar las causas más frecuentes que puedan comprometer la vida de este paciente. Entre esas, entonces, vamos a encontrar la apendicitis, la intususcepción, el trauma abdominal, como bien dijo la compañera, que pueda estar generando daño de alguna víscera intraabdominal, e incluso la ingestión de cuerpos extraños. Adicionalmente, debemos tener en cuenta que hay otras causas que, si bien no son tan graves o pueden no comprometer la vida de manera pues, urgente de los pacientes, sí son mucho más frecuentes, y también debemos tenerlas como causas de diagnóstico para un dolor abdominal
excluyendo el abdomen agudo. Estas causas serían la constipación, enfermedades virales, gastroenteritis, faringitis, infecciones urinarias e incluso neumonía. Hay otras causas que también son de alta gravedad para los pacientes preescolares, pero que se presentan de manera menos frecuente, que son pues los síndromes adherenciales, el SHU, los abscesos intraabdominales, como dijo la compañera, la cetoacidosis diabética, torsiones ováricas, las crisis drepanocíticas o los tumores. Y ya de manera menos frecuente y también con presentaciones menos graves podemos encontrar la púrpura de Henoch-Schönlein y la hepatitis. Pero queremos que les quede en la mente que estas son las causas principales que debemos descartar y tener en cuenta para poderlas abordar de manera rápida, porque son las que van a comprometer la vida del paciente. De acuerdo entonces a lo que hemos hablado, ¿cómo harían ustedes el manejo inicial de esta paciente? Pues el manejo inicial se tiene que hacer de un paciente en choque. Ya sabemos que además es posiblemente séptico de origen abdominal, entonces pues eso incluye canalizar venas, poner oxígeno, iniciar reanimación con cristaloides, iniciar antibiótico antes de 1 hora, tomar cultivos y inicialmente una imagen que es rápida y que nos va a servir mucho para empezar a orientar el diagnóstico, una radiografía de abdomen portátil, una ecografía abdominal, y como es un paciente que está con evidencia ya de falla de varios órganos porque está taquipnéica, cianótica, taquicárdica y demás, pues le tomaría también unos gases, unos iones y una evaluación completa pues de daño de órgano en sepsis. Muy bien. Bueno, entonces teniendo en cuenta que se trata de una paciente cuyo cuadro clínico es un dolor abdominal acompañado de mesis, que se tornó por racia, asociado a distensión abdominal, que llega a mal estado general, taquicárdica, polipneica, febril, con signos de irritación peritoneal, como bien mencionaron los compañeros, es una paciente que se debe enfocar como, aparte pues de todo su compromiso séptico, como un abdomen agudo quirúrgico. De acuerdo a esto, entonces, en el momento del ingreso se le plantea el siguiente manejo a nuestra paciente. Se deja sin vía oral, se pasa sonda nasogástrica y se deja abierta, como mencionó el compañero. Le hicieron pues un manejo hídrico con reposiciones de pérdidas y además bolos para mejorar su estado general. Se le ofreció analgesia, protección gástrica y se le inició tratamiento antibiótico. Entonces ya lo mencionamos un poco, cuáles serían los estudios iniciales que se solicitarían. ¿Quisieran ver entonces primero las imágenes o los exámenes de laboratorio? Las imágenes. Bueno, esta es la imagen que le toman inicialmente a nuestra paciente, la imagen AP. ¿Alguien quiere interpretarla? ¿O alguien quiere decir qué vemos allí? Pues hay una lesión que es radiopaca en fosa ilíaca derecha. Muy bien. Cuerpo extraño. Cuerpo extraño. Muy bien, entonces vemos que en el abdomen de nuestra paciente encontramos un cuerpo extraño que, como bien lo dijo la compañera, se encuentra pues hacia el cuadrante inferior derecho del abdomen. Como habíamos hablado, es uno de los diagnósticos diferenciales que debemos tener en cuenta, aunque los pacientes no lleguen refiriendo ingestión de cuerpo extraño, porque en los niños preescolares es algo que se presenta de manera frecuente. Aquí tenemos entonces la lateral de abdomen y vamos a los exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué podemos ver en estos exámenes de ingreso de nuestra paciente? Bueno, entonces dentro de los exámenes podemos encontrar un pH acidótico, está cursando con una acidosis metabólica, tiene un lactato que está sobre el límite superior. Los iones dentro de todos están pues, más o menos en límites, unas plaquetas adecuadas, una albúmina disminuida y adicionalmente tiene una PCR que se encuentra elevada, una CPK que también está por fuera del límite superior. Y unos tiempos de coagulación que se encuentran también pues como un poco prolongados. Listo, muy bien. Entonces, como lo menciona la compañera, tenemos una paciente que ingresa en una acidosis metabólica. Sí. Dime, Sergio.
No, que veía que decía cloro 19, no sabía si era 109. 109. Bueno, entonces, además tenemos una albúmina que está disminuida y una CPK que está pues, bastante elevada, que nos puede hablar pues compromiso muscular, porque como vamos, no es la fracción MB, entonces es para tener en cuenta. Y adicionalmente a todo lo que estábamos hablando, es una paciente que se muestra con una PCR bastante aumentada. Bueno, entonces vamos a hablar ahora del tema que nos corresponde el día de hoy, la ingestión de cuerpos extraños en pediatría. ¿Por qué creemos que es relevante o importante que hablemos de este tema? Es un evento que se presenta bastante frecuente en pediatría. Se presenta en el 75% de los casos en niños menores de 5 años. De estos casos, el 80 al 90% van a pasar de manera espontánea sin generar ninguna complicación e incluso no van a ser diagnosticados algunos porque al no presentar sintomatología, pues pasan desapercibidos. Sin embargo, 10 a 20% de los casos van a requerir una extracción endoscópica y solamente el 1% de los casos van a requerir una intervención quirúrgica que va a estar dada principalmente por complicaciones asociadas a la ingestión. Lo que queremos que les quede muy en mente es que la mayoría no van a requerir intervenciones adicionales, pero debemos detectar esos pacientes que sí van a requerir una extracción ya sea endoscópica o una intervención quirúrgica para hacerlo de manera oportuna. Entonces, ¿cuáles son los tipos más comunes de cuerpos extraños que podemos encontrar en pediatría? Los cuerpos extraños en pediatría los podemos dividir de acuerdo a las características en cuerpos extraños orgánicos o inorgánicos. Y esto es importante porque nos van a dar ciertas pautas para tanto el diagnóstico como el tratamiento de estos cuerpos extraños y lo debemos tener en cuenta al momento de nosotros evaluar a un paciente. Los cuerpos extraños orgánicos están relacionados con bolos de alimentos, espinas de pescado, huesos de animales, y la característica de estos cuerpos extraños es que no van a presentar una radiopacidad diferencial que nos permita hacer el diagnóstico a través de una imagen como la radiografía de tórax. Por el otro lado tenemos los cuerpos extraños inorgánicos o verdaderos cuerpos extraños que pues más comúnmente vamos a encontrar monedas, alfileres o ganchos, pero también debemos estar atentos a la presencia de pilas de botón o imanes que van a tener una implicación clínica importante que ahora vamos a discutir para el manejo y para el enfoque y el tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, aquí les queremos mostrar, estos son diferentes series de casos hechas en diferentes países que buscan pues determinar cuáles son los cuerpos extraños más comúnmente encontrados en pediatría. Y aquí podemos ver que de manera común todos los estudios muestran que las monedas son el cuerpo extraño más frecuentemente encontrado, pero la mayoría de estudios también reportan otros cuerpos extraños con mayores implicaciones clínicas en cuanto a la generación de complicaciones, como son las baterías, las pilas de botón y los imanes. Para el abordaje de nuestro paciente, como bien lo mencionaba el compañero Sergio, un punto clave son las imágenes que podamos obtener de manera rápida que nos van a ayudar a hacer un enfoque o un diagnóstico diferencial de estos pacientes. La radiografía de tórax es una imagen que es pues, de un costo bajo y que la podemos tener rápidamente y que nos va a ayudar a determinar cuáles son las características de este cuerpo extraño o pues a determinar si se trata pues de la presencia de un cuerpo extraño en nuestro paciente. Hay ciertas características en las radiografías de tórax que nosotros debemos tener en cuenta para hacer el abordaje del paciente y esas características van a ser entonces la radiopacidad del cuerpo extraño, como les mencionaba anteriormente, los cuerpos extraños inorgánicos, también llamados falsos cuerpos extraños, no van a generar una radiopacidad diferencial y estos no van a ser visualizados en las radiografías como lo pueden ser los cuerpos extraños inorgánicos. También vamos a buscar cuál es la forma de ese cuerpo extraño en la radiografía y cuál es su localización, porque dependiendo de esto vamos a poder determinar o tener un indicio de qué tipo de cuerpo extraño estamos enfrentando para poder determinar cómo va a hacerse el manejo. Aquí podemos ver entonces dos cuerpos extraños que si bien en cuanto a su forma y localización son similares,
podemos ver que tienen una diferencia bastante representativa, que ahora la vamos a ver más a fondo, que es la presencia en este cuerpo extraño de la izquierda, de la derecha, perdón, de un doble realce o un halo alrededor de él, que no lo presenta el cuerpo extraño que tenemos acá a la izquierda. Entonces, en estas imágenes las trajimos para que pudieran ver cómo dos cuerpos extraños de naturaleza diferente pueden verse similares en las radiografías de tórax. En estas dos radiografías no podemos indicar una diferencia como tal en los cuerpos extraños, y pues lo más, digamos que lo más común que deberíamos pensar es la presencia de una moneda, porque como ya vimos es el más comúnmente encontrado. Sin embargo, si nos vamos a la radiografía lateral, este cuerpo extraño, que se trata de una moneda, vemos que no tiene una diferencia en la forma, y es una forma aplanada, mientras que este otro cuerpo extraño, que se trata de una pila de botón, podemos ver cómo hay un cambio, aparte de ser más grueso, hay un cambio en la forma del objeto que va a representar los dos polos de la pila. Esto nos puede ayudar a determinar pues, la diferencia entre un cuerpo extraño y otro, porque el manejo va a ser bastante diferente. Entonces, ¿qué debemos tener en cuenta para hacer el manejo de un cuerpo extraño? ¿A alguien se le ocurre? Pues si es peligroso o no es peligroso. Otra, aló. También tener en cuenta si tiene síntomas o no tiene síntomas. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Sí, pues hay como algunas características del cuerpo extraño, pues aparte de lo que acaba de decir Ingrid, que es muy importante, hay unas características del cuerpo extraño que son, si son afilados o no afilados, si se trata de una pila de botón, si se trata de un imán, porque se tiene como un abordaje diferente para cada una de esas, porque entre mayor contacto tengan con la mucosa, hay mayor riesgo de perforación y complicaciones con estos cuerpos extraños definidos como peligrosos. Linis, lo otro es mirar dónde está ubicado el cuerpo extraño. Muy bien. Y lo otro también es tener el tiempo, si podemos determinar cuánto tiempo lleva el cuerpo extraño, o sea, el tiempo de evolución. Muy bien, listo. Entonces, como bien les dijeron los compañeros, entonces, las 4 claves. Doctora Lina, ¿Sí? la otra cosa que tienen que tener en cuenta, sobre todo en pilas de botón, es qué tipo de pila, porque es que no es solamente se la acabó de tragar, sino si la pila estaba íntegra o no estaba íntegra, porque recuerden que no solamente está generando un arco galvánico, sino que tiene adentro un cáustico, y si la pila se la comió fue en la calle, o sea, puede estar dañado el sello y ya se convierte en una quemadura química. Exactamente. Bueno, entonces, como bien lo mencionaron, los 4 puntos principales para tener en cuenta para el manejo o el abordaje de los pacientes con ingestión de cuerpo extraño van a ser la sintomatología que presenta el paciente al momento de la consulta, el tipo y tamaño del cuerpo extraño que vayamos a tener y características asociadas, como por ejemplo la integridad de ese cuerpo extraño, la localización en la que encontremos el cuerpo extraño al momento de la consulta, y si es posible determinar hace cuánto tiempo fue la ingestión, porque de esta manera podemos estar atentos a las posibles complicaciones que se pudieran presentar con las ingestiones prolongadas, que incluso aquí cabe la pena resaltar que no solamente van a estar asociadas, por ejemplo, a objetos que tengan implicaciones como, por ejemplo, las pilas botón, por su asociación, digamos, a quemadura química, sino que objetos que se encuentren alojados hace mucho tiempo pueden generar úlceras por presión que nos van a llevar a complicaciones en nuestros pacientes. Entonces, esto es lo que queremos hacer énfasis en esta charla principalmente. ¿En qué casos va a ser necesario el manejo endoscópico urgente? Entonces tenemos que para nosotros determinar en qué casos vamos a requerir de manera inmediata o de manera rápida hacer el manejo endoscópico, lo primero que vamos a buscar es cuál es la localización de ese cuerpo extraño en el cuerpo de nuestro paciente.
Entonces aquí, una vez sepamos, entonces, por ejemplo, si el objeto está alojado en el esófago, vamos a presentar dos posibilidades: pacientes sintomáticos o pacientes asintomáticos. Si el paciente se encuentra sintomático, la idea es que la literatura europea nos manifiesta que se debe hacer una intervención endoscópica que sea en menos de 2 horas. Sin embargo, la literatura latinoamericana, teniendo en cuenta todas las particularidades de nuestro medio, avala que esta intervención sea realizada en las primeras 12 horas. Pero es importante que tengamos en cuenta que lo ideal es que estos pacientes sean intervenidos lo antes posible desde el momento en que los identifiquemos. Cuando el cuerpo extraño está en el esófago, pero el paciente se encuentra asintomático, debe hacerse un manejo endoscópico que se puede hacer en las primeras 24 horas. Pero es importante tener en cuenta que todo paciente con cuerpo extraño alojado en esófago debe ser llevado a retiro del cuerpo extraño. Por otro lado, los objetos como pilas de botón, objetos cortopunzantes y objetos imanes, cuando se encuentren en más de uno o un objeto imantado asociado a un objeto metálico, deben ser retirados idealmente en las primeras 6 a 12 horas, estén o no los pacientes sintomáticos. Por otro lado, cuando encontramos cuerpos extraños alojados en estómago o duodeno, entonces vamos a hacer el mismo abordaje dependiendo de la sintomatología del paciente. Si tenemos un paciente que se encuentra sintomático, vamos a tener que las pilas de botón deben ser retiradas idealmente en las primeras 6 a 12 horas, como nos plantea la literatura latinoamericana, pero la europea, como les había hablado anteriormente, pues lo pone incluso como un procedimiento emergente que se debe realizar en menos de 2 horas. Los objetos romos y punzantes deben ser retirados en las primeras 24 horas en nuestros pacientes que estén sintomáticos. Por el otro lado, los pacientes que se encuentren sin sintomatología, vamos a tener entonces que vamos a deber mirar otras características del objeto para nosotros determinar en qué momento debemos hacer una extracción. Entonces, en este caso es importante resaltar que todos los objetos romos que midan más de 2.5 centímetros de diámetro o más de 6 centímetros de largo para los niños preescolares y escolares, para los lactantes esta longitud es de 3 centímetros, deben ser retirados endoscópicamente de manera oportuna, porque estos son objetos que de entrada se sabe que no van a pasar ciertos puntos del tracto gastrointestinal y se pueden quedar alojados ahí. Por ejemplo, los objetos de gran diámetro van a tener dificultad para el paso por el píloro, y los objetos de gran longitud, los objetos largos, no van a poder realizar las curvaturas del duodeno y entonces van a quedarse alojados en esta localización. Si el objeto no cumple con estas características, entonces podemos hacer un manejo, por así decirlo, conservador, con valoración del tránsito del objeto por el tracto gastrointestinal. Y la literatura nos recomienda que si no se presenta una expulsión del objeto en 4 semanas desde la identificación, se debe hacer un manejo endoscópico. En los objetos que son de características punzantes, se recomienda que el retiro sí se realice a pesar de que estén asintomáticos los pacientes, porque son objetos que por sus características van a tener la propiedad de que pueden generar lesiones en los órganos, en la mucosa, que van a tener pues obviamente implicaciones en la generación de complicaciones. Cuando se trata de múltiples imanes o un imán asociado a un objeto metálico, estos deben ser retirados lo antes posible sin importar la sintomatología del paciente, y de igual manera la presencia de pilas de botón, ya sea en estómago o en duodeno, nos exige que hagamos un retiro de este objeto a pesar de que el paciente se encuentre asintomático. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes que podemos ver en los pacientes que se presentan con ingestiones de cuerpos extraños? Perforaciones. Sí. Obstrucción. Obstrucción. Sí, muy bien. Estenosis también a largo plazo. Muy bien.
Bueno, entonces, como me lo mencionan los compañeros, la principal complicación que vamos a encontrar en estos pacientes va a ser la obstrucción del tracto gastrointestinal. Sin embargo, podemos encontrar otras complicaciones que van a estar asociadas también a las características y a la naturaleza del objeto ingerido, que pues, pueden estar relacionadas, por ejemplo, con erosión de la mucosa, ya sea por mecanismos de presión, cuando los objetos se encuentran alojados por tiempos prolongados, o aquellos objetos que tienen la capacidad de generar un efecto cáustico, como son las pilas de botón, y la atracción magnética también va a generar un efecto de erosión en la mucosa. Vamos a tener también la posibilidad de las perforaciones en el tracto gastrointestinal, que se van a relacionar adicionalmente a la migración de estos cuerpos extraños a otras partes del cuerpo, e incluso con manifestaciones extraabdominales podemos encontrar este tipo de complicaciones. Adicionalmente, al haber pues, una perforación del tracto gastrointestinal, pues, que es un medio que tiene gran proliferación bacteriana, podemos tener infecciones subsecuentes en otras partes del abdomen e incluso otras partes del cuerpo, que pueden ser la manifestación incluso pues, inicial del cuerpo extraño si no se ha diagnosticado antes. Y podemos tener complicaciones extragastrointestinales, que pues obviamente van a estar derivadas de las anteriormente mencionadas, y podemos encontrar en este caso abscesos o incluso neumonía por aspiración cuando hay alguna perforación de la parte superior del tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué nos va a determinar qué tanto riesgo tiene un paciente cuando ha ingerido un cuerpo extraño de generar esas complicaciones? Primero, las características del cuerpo extraño, como lo habíamos mencionado y como lo dijo Sergio. Cuando el cuerpo extraño presenta características como una rigidez que hace que su paso por el tracto gastrointestinal sea dificultoso, cuando presenta puntas y bordes que se relacionan con lesiones en la mucosa o irregularidades que también se relacionan con dificultad para el paso por las estrecheces normales del tracto gastrointestinal. Cuando los objetos superan el largo que mencionamos de 6 centímetros para los niños grandes y 3 centímetros para los lactantes, porque obviamente esto va a generar que el objeto se quede atascado en una parte del tracto gastrointestinal y va a generar pues, las complicaciones ya mencionadas. Cuando son objetos imantados o cuando son baterías, van a generar efectos cáusticos o efectos, pues, úlceras por atracción entre los objetos imantados. Debemos tener en cuenta también la edad del paciente, porque como les he mencionado, es distinta los límites en cuanto a, digamos, la tolerancia del tamaño de los objetos en su longitud, van a variar dependiendo de la edad del paciente. Entonces, los pacientes lactantes, sabemos que los objetos mucho más, incluso objetos de menor tamaño, 3 centímetros, no van a pasar tan fácilmente por el tracto gastrointestinal y entonces se van a relacionar con la presentación de complicaciones. La localización anatómica del cuerpo extraño, entonces tener en cuenta que los cuerpos extraños se pueden alojar o se pueden detener en su paso por el tracto gastrointestinal en las constricciones normales del lumen del tracto, y aquí pues vamos a tener que principalmente los objetos se pueden quedar estacionados en las constricciones del esófago, a nivel del cricofaringeo o a nivel de la unión esófago-gástrica, en los esfínteres anatómicos, como es el píloro, en las angulaciones agudas o las curvaturas, como las que presenta el duodeno, y sobre todo en pacientes que presenten deformidades congénitas o sitios en donde haya habido reparación quirúrgica, van a ser sitios de mucha riesgo para la detención de los cuerpos extraños. El retraso en el diagnóstico, entonces, se va a relacionar, obviamente, con complicaciones cuando el tiempo de diagnóstico se hace superior a 2 días posterior a la ingestión y el cuerpo extraño pues, no ha pasado de manera espontánea, pero también cuando no tenemos la posibilidad de realizar intervenciones de manera oportuna. Entonces, es importante que tengamos en cuenta este diagnóstico diferencial para poder llevar al paciente al manejo que requiera de manera acertada, de manera oportuna. Entonces, ahora para hablarles un poquito de la ingestión de cuerpos extraños peligrosos, como lo mencionaba el compañero, vamos a empezar hablando de la ingestión de imanes. Hay que tener en cuenta ciertas consideraciones especiales para este cuerpo extraño.
De manera reciente se ha aumentado la presencia o el uso de imanes en juguetes, ya sea pues para atracción de los niños o incluso juguetes desestresantes para los adultos y en objetos decorativos. Y estos imanes han cambiado su composición y ahora se utilizan los imanes de neodimio que tienen una fuerza de atracción 5 veces mayor a los imanes convencionales. Entonces esto hace que tengan mayor capacidad de generar complicaciones en el interior del cuerpo humano. La mayoría de las ingestiones de los imanes ocurren en el hogar, que es el sitio donde los niños más frecuentemente pues se van a encontrar y van a pasar más tiempo, y en especial porque, como hablábamos, las ingestiones de cuerpo extraño en su mayoría se dan en los menores de 5 años, que vamos a asumir pues que muchos de ellos van a estar en el hogar porque no están todavía escolarizados. De estos pacientes que ingieren imanes, el 52% van a requerir endoscopia, el 20% van a requerir endoscopia y cirugía, y hasta el 8% van a requerir cirugía por las complicaciones que ya hemos mencionado. De esos pacientes que finalmente son llevados a cirugía, el 41% requiere o puede requerir reparación de perforaciones o fístulas, y hasta el 22% van a requerir algún grado de resección. Entonces, en estos casos podemos ver que es bastante importante la presencia de complicaciones, y por eso debemos hacer el diagnóstico de manera rápida para poder hacer el tratamiento oportuno. Este es el algoritmo que nos plantea la NARSCAN para el manejo de los pacientes que ingieren cuerpos extraños tipo imán. Aquí un poquito el acercamiento. Si tenemos una ingestión de un único imán, entonces ellos nos proponen que si este objeto se encuentra en el estómago o en el esófago, nos dan dos opciones de tratamiento. La primera, pues consultar siempre a un gastroenterólogo mientras haya posibilidad, y considerar que se haga un retiro endoscópico de este cuerpo extraño si nosotros pensamos que el paciente tiene alto riesgo de futuras ingestiones de otros imanes u otros objetos metálicos. Entonces, ¿qué pacientes pueden tener esas implicaciones? Por ejemplo, los pacientes que tengan alguna alteración, digamos, en el neurodesarrollo, pacientes que obviamente pues, con retardo mental, que van a tener mayor frecuencia de ingestiones. Vamos a tener que tener pues atentos a esas características del paciente para poder hacer un manejo endoscópico inicial. Y la segunda opción que nos plantea la NARSCAN entonces es hacer un seguimiento con rayos X de este paciente hasta que se presente pues la expulsión, y educar a los padres para que no se presenten otras ingestiones, y esa educación pues está relacionada con retirar del ambiente del niño todos los objetos metálicos que puedan ser ingeridos, la ropa que tenga botones de metal y otros imanes obviamente que puedan estar por ahí presentes. Cuando el cuerpo extraño se encuentra más allá del estómago, debe hacerse la consulta al gastropediatra si está disponible, considerar si es posible hacer el retiro o hacer un seguimiento pues con rayos X del paciente. Ellos incluso lo manifiestan que se puede hacer de manera ambulatoria, en nuestro medio tal vez no sea tan fácil, y lo que ellos refieren es que si el cuerpo extraño en algún punto del seguimiento no progresa de manera adecuada, se puede hacer uso de laxantes como el PET para poder mejorar ese tránsito del cuerpo extraño por el tracto gastrointestinal. Mientras que cuando se trate de múltiples objetos imantados o un único imán asociado a un objeto metálico, si se encuentra en el estómago o en el esófago, debe hacerse una valoración por gastropediatría, en lo posible en menos de 12 horas. Si no se puede, pues debe ser remitido el paciente a donde haya el recurso. Si el procedimiento se debe hacer, digamos que el procedimiento endoscópico no está disponible para hacer en las primeras 12 horas, pues se debe intentar o tener en cuenta también la posibilidad de hacer una remoción quirúrgica. Cuando se haya logrado hacer el retiro del cuerpo extraño de manera, pues digamos, correcta, sin que se presente ninguna complicación, el paciente puede ser dado de alta y hacer el seguimiento con educación a los padres. Cuando el cuerpo extraño imantado se encuentra más allá del estómago,
se debe hacer un seguimiento por gastroenterología pediátrica o cirugía, dependiendo de la disponibilidad del recurso, y hacer el enfoque dependiendo si el paciente está sintomático o asintomático. Cuando el paciente se encuentra sintomático, definitivamente debemos hacer un manejo quirúrgico, pero si el paciente está asintomático, ellos tienen un enfoque un poco más conservador, que puede ser hacer el seguimiento del paciente con rayos X e intentar la remoción con colonoscopia si hay posibilidad. Sin embargo, ellos pues consideran que se debe hacer pues un seguimiento bastante seguido de los rayos X, que puede ser cada 4 a 6 horas. Si se logra pues el retiro, nuevamente pues dar de alta al paciente, pero cuando el retiro no se ha hecho, estos pacientes, si no presentan progresión, puede hacerse el manejo utilizando laxantes y seguimiento con rayos X, pero los pacientes que presenten definitivamente ya pues alguna sintomatología, vamos a volverlos a llevar a la parte de intervenciones quirúrgicas. En cuanto a la ingestión de pilas a ver, porque es que la palabra laxante es muy general. Entonces ahí te están poniendo Trabat PEG, o sea, polietilenglicol. O sea, casi es hacer una irrigación intestinal total. Entonces no es, por ejemplo, darle una sola dosis de manitol. No es solamente darle una sola dosis de sulfato de magnesio. Nos están diciendo polietilenglicol de este peso molecular. Entonces, para que caigan en la cuenta que es empujar con una buena intensidad el cuerpo extraño, sobre todo en pilas que pueden tener triple riesgo. Sí, señora. Sí, eso es muy importante. O sea, el manejo con laxantes debe hacerse, pues ellos no mencionan el PEG, pero también mencionan que se puede utilizar otros laxantes, pero la idea es que se debe hacer un manejo con, pues digamos que agresivo, para lograr que el paso de estos cuerpos extraños sea rápido por el tracto gastrointestinal. Algunas publicaciones hablan inclusive sobre todo cuando está trancado, del uso de glucagón. Okay. Muchas gracias. En cuanto a la ingestión de pilas botón, entonces debemos tener unas consideraciones también especiales. La incidencia de la ingestión de pilas de botón no ha aumentado en los últimos años, pero sí se ha aumentado su morbimortalidad, y esto es debido a los cambios en la composición de las pilas de botón. Ha aumentado el diámetro de ellas y se han modificado sus componentes, y se ha empezado a preferir la utilización de pilas con células de litio, que van a generar un mayor efecto cáustico en la mucosa, y por eso la morbimortalidad ha aumentado. El mecanismo de lesión se va a dar por producción de radicales libres en la mucosa, y se puede dar, o lo que va a pasar es que se va a generar pues un daño en la mucosa por un cambio abrupto del pH. Esta lesión puede iniciar tan rápido como a los 15 minutos del contacto, y puede prolongarse hasta semanas después, y se puede incluso dar en pacientes a los que ya se les haya retirado la pila botón, porque estos electrolitos que van a contener las pilas botón pueden quedar en la mucosa y generar daños a pesar de que ya la pila no se encuentre allí. Entonces, como hablábamos bien ahorita, es importante que podamos tener en cuenta que las pilas botón van a tener en su interior diferentes electrolitos que van a, o diferentes pues elementos que van a generar esta alteración en la mucosa. En el polo positivo podemos encontrar oxígeno, óxido de plata, óxido de mercurio, manganeso, dióxido de manganeso. Y en el polo negativo, que va a ser pues como la parte estrecha, que va a ser la que genere la conducción eléctrica, vamos a encontrar más frecuentemente zinc y litio. Entonces, esta combinación de elementos que traen las pilas de botón van a ser las que estén relacionadas con la generación de complicaciones. Lo otro importante para decir en las pilas de botón es que por su forma, el polo positivo está muy cercano al polo negativo, y por eso pueden generar también una lesión eléctrica en la mucosa.
¿Cómo podemos identificar nosotros, pues ya una vez tengamos el retiro de la pila, o si hay, digamos, en juguetes que haya más de una y se puede identificar qué tipo de pila se está utilizando? Entonces, en la pila vamos a encontrar un código impreso, las letras van a corresponder al contenido químico de la pila, y los primeros dos números van a hacer referencia al diámetro de la pila, y los últimos dos números a su altura. Entonces así podemos identificar qué tipo de pila vamos a tener y cuáles pueden ser las posibles implicaciones. Entonces tener en cuenta que las pilas más comúnmente utilizadas de manera reciente, las más nuevas, son las que tienen células de litio, y esto pues implica pues que este litio es el que va a estar relacionado con mayor daño en la mucosa. Entonces este es el algoritmo que nos plantea la NAPSGAN. Pues ellos plantean que si la pila o botón se encuentra en el esófago, si el paciente está estable, se debe hacer una remoción inmediata. Si el paciente se encuentra asintomático, además de la remoción, que ya sabemos que siempre se debe hacer en el esófago, ellos pues plantean todo un algoritmo que está enfocado pues en el manejo de las complicaciones, que pues no es como el objetivo como tal ya de esta charla. Mientras que si la pila botón se encuentra en el estómago o más allá del estómago, ellos tienen pues como un planteamiento acerca de, dependiendo de la edad del paciente y del diámetro de la pila de botón. ¿Esto por qué? Porque las pilas anteriores pues eran más pequeñas y entonces estaban relacionadas con menor efecto químico, y además porque el paso de pilas pues más pequeñas puede ser, digamos que más fácil en el tracto gastrointestinal. Sin embargo, lo que nosotros queremos que les quede claro es que en nuestro medio las pilas de botón deben ser manejadas cuando se encuentren en el estómago o en el duodeno con retiro lo antes posible. Y más allá, pues si ya están, digamos que ya lograron ese paso por esta primera parte del tracto gastrointestinal, hacer un seguimiento con rayos X y asegurar a través del uso de laxantes fuertes que se dé el paso rápido de esta pila de botón por el tracto gastrointestinal. Siempre haciendo evaluación del paciente para poder evidenciar si en algún momento presenta sintomatología, hacer pues el manejo de las posibles complicaciones que se presenten. Entonces, ¿qué pasó con nuestro caso clínico? La niña fue llevada de manera emergente a intervención quirúrgica. En la cirugía encontraron múltiples perforaciones, 14 en total, y pues le realizaron la corrección de las mismas. La niña requirió diferentes tiempos quirúrgicos, diferentes intervenciones por las complicaciones asociadas a la ingestión de imanes. Inicialmente pues la laparotomía con las enterorafias, posteriormente requirió un lavado peritoneal, se dejó con abdomen abierto, más adelante se llevó a cierre de la cavidad con un lavado peritoneal, y además de eso la niña presentó pues fístulas, filtraciones por las enterorafias que requirieron nuevamente corrección y requirieron un lavado peritoneal y además pues, corrección de una evisceración. Durante el tiempo que la paciente estuvo hospitalizada, requirió pseudoanalgesia y soporte ventilatorio, presentó peritonitis, falla respiratoria aguda, falla renal aguda, hipertensión arterial, encefalopatía hipoxicoisquémica, estatus convulsivo focal, tromboembolismo pulmonar y acidosis metabólica. Todo esto para demostrarles que un cuerpo extraño ingerido que no sea detectado a tiempo puede tener complicaciones muy graves en los pacientes, y es por eso que es nuestro deber siempre tener en mente este diagnóstico diferencial para el manejo del paciente. Para llevar a casa algunos mensajes, el primero es que la ingestión de cuerpos extraños es frecuente en pediatría y es causa de dolor abdominal y de consulta a urgencias, entonces siempre lo debemos tener en mente. Que lo más común que podemos encontrar son monedas, sin embargo, la presencia de pines, alfileres, imanes, pilas, van a tener una implicación clínica pues, significativa, y por eso tenemos que tenerlos en mente. Que el manejo de estos pacientes va a depender de su sintomatología, del tipo, tamaño y localización del cuerpo extraño, y también es importante intentar determinar el tiempo de la ingestión para el abordaje. Que la extracción de la mayoría de los cuerpos extraños debe realizarse de manera urgente o emergente, y que esto va a depender principalmente de la sintomatología.
Sin embargo, queremos que recuerden que todo lo que hemos hablado no significa que un cuerpo extraño sea igual a retiro endoscópico o a retiro quirúrgico, porque la mayoría de estos cuerpos extraños van a pasar por el tracto gastrointestinal sin dificultad, sin generar ninguna consecuencia, pero debemos estar alerta a que cuando eso no ocurra, se debe intervenir de manera oportuna para que no se den las complicaciones que ya hemos mencionado. La ingestión de cuerpos extraños o de objetos peligrosos como las pilas de botón e imanes ha aumentado en los últimos años por la inclusión de estos objetos en los juguetes y pues por su mayor presencia en el hogar, y por eso requieren nuestra atención y debemos tenerlos siempre en mente para poder hacer acciones pertinentes en el momento en que los identifiquemos. Y para finalizar, recordarles que los niños son seres por naturaleza curiosos y que en estas primeras etapas de la infancia ellos exploran mucho con la boca, pues llevando todo a la boca. Entonces los niños pueden tragarse de todo lo que nosotros dejemos a su alcance, y es por eso que siempre tenemos que hacer énfasis con los padres en la prevención de este tipo de accidentes, y debemos recalcar que no, los objetos pequeños no deben estar al alcance de los niños porque pueden tener consecuencias tan graves como las que tuvo nuestra paciente. Muchas gracias. Bueno, doctora Lina, muchísimas gracias por esta presentación. Permítame felicitarla. Muy práctica, realmente sí, muy práctica, muy concisa, muy precisa. La felicito. Muchas gracias por querer tocar este tema. Muchas veces piensa uno que el cuerpo extraño no es algo pues, que nos va a tocar, y créanme que les va a ser algo muy frecuente durante su atención y su carrera como pediatras. Incluso ahora en la pandemia hemos tenido una importante elevación de la ingesta de estos cuerpos extraños, en donde pues obviamente se involucra la educación, pero como pediatras podemos darle a los padres la educación que se tiene que pues, tener en la casa, porque en la pandemia que están en casa con el cuidado de los papás aumentan tanto, y cuando hay en el colegio hay obviamente, pero no en un número tan elevado. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a mis pacientes? Digamos, con el tema de las monedas, que es de prácticamente todas las semanas, es enseñarle a los niños a ahorrar, consiganle una alcancía, enseñarle a los niños a guardar moneditas ahí, luego les compran algunas cosas con el dinero que se ha juntado, para que ellos no tengan la sensación de llevárselo a la boca lo posible. Para recordar lo que decía la doctora Montes, las medidas, tener muy en cuenta las medidas. Sabemos que la mayoría de estrecheces fisiológicas del tracto gastrointestinal pueden hacer y permitir el curso de objetos que midan de 2.5 a 6 centímetros, 2.5 de diámetro y 6 de longitud, cuando son niños mayores, y cuando son niños lactantes de 3 centímetros. Entonces, los que hayan rotado conmigo se dan cuenta que yo tengo en el sello como una reglita, y yo me tomo el trabajo de mirar y saber, bueno, no, este ya pasa tranquilamente, no nos estresemos, o este mejor saquémoslo, porque sabemos que, sobre todo en la rodilla duodenal, es donde usualmente objetos largos quedan atascados. En cuanto a lo que comentaba la doctora María Beatriz, efectivamente nosotros usamos laxantes. Nuestro laxante en este caso es el polietilenglicol con electrolitos, que utilizamos usualmente para preparación de colonoscopías. En niños pequeños usualmente les ponemos sonda nasogástrica y pasamos por ahí el polietilenglicol, y usualmente los canalizamos pues, para evitar también obviamente que haya alguna deshidratación por el aumento de este laxante osmótico de las evacuaciones que va a tener el nene. En algunos casos incluso hemos tenido que agregar, porque si el nene tras del hecho tiene un hábito constipado de base, muchas veces con polietilenglicol 1 o 2 días no es suficiente, entonces les agregamos a veces laxante estimulante tipo bisacodilo, o en algunas ocasiones yo personalmente agrego algo de prokinético, domperidona, sobre todo cuando hay pilas. Entonces les pongo estas tres medicaciones para ayudar a que se eliminen más prontamente. Tener cuidado ahora con este tipo de juguetes chinos, como decía la doctora Montes,
Desafortunadamente ahora casi todos los juguetes vienen con pilas botón, y desafortunadamente al tener bastante inferioridad en el precio, son juguetes que se consiguen desde 2.000, 5.000 pesos, obviamente la seguridad es casi nula. Entonces, deja caer un juguetito de y salen 8 pilitas botones. Entonces también nosotros como educadores de sus padres, de nuestros pacientes y obviamente de sus padres, enseñar a intentar conseguir este tipo de juegos que se consigue, intentar sellar, ponerles super bonder en las esquinas, bueno, qué sé yo, para evitar que este tipo de pilas entren en contacto con nuestros pacientes. De nuevo, felicitaciones, Linita, muchas gracias por abordar este tema. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Una cosa para reforzar lo que acabo de decir la doctora, el polietilenglicol no está en el pozo. Y mi recomendación para todos, inclusive si hay internos en vinculados, es tengan 2 bolsas de bolsillo propio, 2 bolsas de polietilenglicol. Es más, a veces incluso trabajo con el Trabat PEG, el que nos dan como muestras médicas para estas eventualidades. No solamente sirve para este tipo de eventos, yo no digo accidentes porque la mayoría de las veces son incidentes que se pueden prevenir. Nos sirve para otras intoxicaciones graves, como por ejemplo la intoxicación por hierro, y no, puede salvarle la vida a un niño, incluso el pellejo a nosotros, porque listo, llenamos el no post, pero cuando nos traen los sobrecitos. Una nota, si ustedes hacen la dilución en forma adecuada, el balance osmótico del sobre está estable. No da diarrea deshidratante, no da diarrea deshidratante, si hacen bien las diluciones. Lo que está haciendo el polietilenglicol es que el intestino pelee contra el volumen y por eso va a evacuar muchísimo más rápido. La mayoría de las veces al diluirlo, empieza uno con 15 mililitros por kilo hora, y de pronto el doctor Quevedo, que estaba por ahí, les puede decir cuál es el aforismo cuándo terminar la instilación. Si tolera el paciente esos 15 mililitros por kilo hora, subimos a 20 mililitros por kilo hora. Con 25 la mayoría empiezan a vomitar. Entonces, ya en ese momento tenemos, no es que queramos, sino tenemos que utilizar el antiemético. La mayoría de las veces yo me quedo en 20 mililitros por kilo hora. Y les digo, es importante que tengan en el locker de su bolsillo, o por lo menos convencer a la institución que uno debería tener una reserva en farmacia de ese tipo de sustancias. Hay veces que inclusive, por ejemplo, están hipoglicémicos y no hay destrozas al 10 porque no se mueve en farmacia. Entonces, pues yo pienso que es de los recursos que deberíamos tener junto con otros antídotos que necesitaríamos, inclusive algunos de esos son baratos. Doctora María Beatriz, afortunadamente el polietilenglicol ya en sus 2 presentaciones está en el POS, ya no necesitamos hacer MIPRES, está en la resolución 5269 del 2017. Entonces, solamente tenemos que poner como diagnóstico constipación, tanto para las 2 presentaciones, y no es necesario realizar MIPRES. El problema es que en estos eventos, como si el paciente no está constipado, entonces no nos lo entregan. Entonces, por eso es mejor tener la reserva. Ahora, muchos de los servicios de urgencias no lo tienen. Entonces, en ese caso, casi uno debería esculcar en qué servicio trabaja, qué disponibilidad hay en farmacia, porque, listo, está en el POS, pero no lo hay en farmacia, y esto es una emergencia. O sea, el otro mensaje grande de la doctora Lina es: una pila es una urgencia.
perdón, una moneda es una urgencia, una pila es una emergencia, o sea, esto hay que solucionarlo en las 2 horas siguientes. Recuerden que el esófago no tiene serosa propia. Un paciente se puede morir por una espina de pescado en 6 horas. 6 horas. Entonces, estas son de las nociones que nosotros como pediatras en urgencias tenemos que tener siempre en la mente.